Bueno, les quiero proponer un breve momento, un primer momento previo de una lectura, ¿sí? Ujú. Para que ustedes puedan, lo voy a leer yo básicamente el texto, si alguno de ustedes lo quiere leer, perfecto, ¿sí? Si no, ningún problema, ustedes ya les queda la lectura, ¿sí? Y bueno, obviamente la sugerencia de que ustedes puedan practicar y aprovechar también el hecho de que quede grabado, ¿sí? Ujú. Así que eso se los dejo un poco a su comodidad, ¿sí? Entonces, pero quiero hacer una pequeña lectura y después sí pasar a lo que venimos trabajando concretamente de la parte de la gramática latina, etcétera, tema verbos, que es lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Entonces, Ujú. les cuento, este texto que les comparto aquí, ¿sí? Pertenece, a ver, perdón un segundito a ver, ahí estamos. El texto, les cuento, pertenece, según puede verse aquí, algún detalle, ¿sí? A una obra de a la obra, podría decirse, de Santo Tomás de Aquino, que es la Suma Teológica, ¿sí? Y en este caso trata sobre lo que es el conocimiento de Dios, ¿sí? Entonces, es una de las primeras cuestiones, ¿sí? Que trata en el primer libro de la Suma Teológica, en el tomo 1, digamos, sería, ¿sí? ¿Eh? ¿Dónde está el desafío interesante aquí con este texto? Que fíjense que no tiene ninguna tilde, ¿sí? Entonces, lo que es interesante para trabajarlo es uno acostumbrarse a los textos de tal manera que cuando tiene que leer un texto como este que no tiene ninguna tilde, ¿sí? Acentuar correctamente las palabras, ¿sí? Ese es un poco el objetivo, por eso yo suelo compartir muchas veces textos del latín eclesiástico en cuanto tienen los acentos, las tildes marcadas, ¿sí? Y eso permite que uno se acostumbre mejor al conocimiento de los textos, ¿sí? Bueno, entonces yo voy a leer concretamente desde donde dice responde aquí, ¿sí? Hasta effectus, ¿sí? Que es concretamente la respuesta que da Santo Tomás al tema del conocimiento de Dios, ¿sí? Brevemente. Entonces, si alguno después quiere leerlo, con gusto, ¿sí? O alguna parte, o podemos dividirlo en dos partes, ustedes díganme, ¿sí? Pero bueno, yo por lo menos les comparto una lectura, ¿sí? Bueno, entonces dice el texto, respondio dicendum quod contingit aliquid esse per se notum dupliciter. Uno modo, secundum se, et non quod nos, alio modo, secundum se, et quod nos. Ex hoc enim, aliqua propositio est per se nota, quod predicatum includitur in ratione subiecti, ut homo est animal, nam animal est de ratione hominis. Si igitur notum sit omnibus de predicato et de subiecto quid sit, propositio illa erit omnibus per se nota. Sicut patet in primis demonstrationum principiis, quorum termini sunt quedam communia que nullus ignorat, ut ens et non ens totum et pars et similia. Si autem apud aliquos notum non sit de predicato et subiecto quid sit, propositio quidem quantum in se est erit per se nota, non tamen apud illos qui
predicatum et subjectum propositionis ignorant. Et ideo contingit ut dicit Boetius in libro de Hebdomadibus, quod quedam sunt communes animi conceptiones, et per se note. Apud sapientes tantum, ut incorporalia in loco non esse. Dico ergo, quod ec propositio, Deus est, quantum incest, per se nota est. Quia predicatum est idem cum subjecto. Deus enim est sum esse, ut infra patebit. Sed quia nos non scimus de Deo quid est, non est nobis per se nota. Sed indiget demonstrari per ea, que sunt magis nota quod nos, et minus nota quod naturam. Scilicet per effectus. ¿Sí? Bueno, habrán notado, ¿no?, que a propósito, ¿sí?, yo hice aquí o intenté aquí una lectura bien pausada, ¿sí?, para evitar, o más pausada de lo que uno lo leería en español, ¿sí?, para evitar, ¿sí?, que el texto me pueda de alguna manera condicionar, ¿sí?, que pueda aparecer alguna palabra que como no es, digamos, el lenguaje natural, o la forma que nosotros tenemos, efectivamente, pueden aparecer palabras que nos compliquen un poco, ¿sí? Bueno, no sé si alguno de ustedes querría leer el texto o una parte. Ya les digo, es un desafío interesante hacer la prueba, ¿sí?, porque no son los textos que uno frecuentemente lee tampoco. Digo en latín, ¿sí?, por el tema de que, fíjense, como les comentaba, no tienen aquí ninguna tilde marcada, ¿sí? Entonces, es una forma también de acostumbrarse, ¿sí?, a lo que sucede con la mayoría de los textos, ¿sí?, que no nos traen este detalle de las tildes. Yo quisiera leerlo, profe. Dale, Cristina, genial. Buenísimo. Un momento. Señor, dígame. Sí, no, sugerencia, ¿no? ¿Viste cómo hice yo mi lectura, ¿no? No apurarse mucho, ¿sí? Sí, señor. Justamente para dominar uno el texto, ¿sí? Sí. Bueno, cuando quieras. Bueno, voy a leerlo despacio porque ese se ve grandote. Dale. Es A ver. largo, ojo, claro, es largo. Perdón, ¿es mi internet o es el tuyo? A ver, Gabriela, perdón, Cristina, ¿tú me estás escuchando bien? Sí, señor, lo escucho bien. Mercedes, ¿me Sí, escucha bien? perfecto. Bueno, Perfecto. me parece, Gaby, que es el tuyo, ¿sí? Ok, bueno, Cristina, cuando quieras, sí, pausado también porque es largo. Parece cortito, pero Sí. Dale. Bueno, dice, respondeo dicendum quod contingit aliquid esse per se notum dupliciter. Uno modo, secundum se et non quod nos alio modo, secundum se et quod nos. Ex hoc enim aliqua propositio est per se nota, quod predicatum includitur in ratione subjecti. Ut homo est animal, nam animal est de ratione hominis. Si igitur notum sit omnibus de predicato et de subjecto, quid sit propositio illa erit omnibus per se nota. Sic ut patet in primis demonstrationum principis, quorum terminis sunt quedam communia, que nullus ignorat. Ut ens et non ens, totum et pars, et similia. Si autem apud aliquos
notum non sit de predicato et subiecto quid sit, propositio quidem quantum in se est, erit per se nota, non tamen apud illos qui predicatum et subiectum propositiones ignorant, et ideo contingit, ut dicit Boetius in libro de hebdomadibus, quod quedam sunt communes animi conceptiones et per se note, apud sapientes tantum, ut incorporalia un loco non esse. Dico ergo, quod ec propositio. Deus est quantum in se est, per se nota est, quia predicatum est idem cum subiecto. Deus enim est sum esse. Ut infra patebit, sed quia non son iscimus de Deo quid est. Non est nobis per se nota, sed indiget demonstrari per ea que sunt magis nota quad nos est minus et minus nota quad naturam scilicet per effectus. Muy bien, muy bien. A ver, Cristina, ¿cómo te sentiste con el texto? Pues bien, solo que hay algunas palabritas que me hicieron como dudar, por ejemplo, esta, la que se me tildó, hebdomadibus, o sea, porque es muy rara, Sí, hebdomadibus, ¿sí? sí, Hebdomadibus, ok. esa, entonces ahí creo que me confundí. Pero, Y sí, no, ok. pues me sentí bien, o sea, pues no entendí nada, algunas palabritas. Bueno, está bien. No, a ver, hay dos temas. Primero comentarte, yo siempre, a ver, es importante escuchar la percepción subjetiva, ¿sí? Que hay que ver si coincide con la propiamente objetiva, ¿sí? Hay varios puntos. Lo que me pareció interesante de tu lectura, y esto es muy bueno, es que yo no te percibí que te molestara el texto, ¿sí? Cuando el texto hace de alguna manera sufrir, es bueno, ¿sí? Porque significa que nos está haciendo trabajar, ¿sí? En los primeros momentos quizás, ¿sí? Pero, y uno se da cuenta también cuando un texto te está, de alguna manera te puede estar complicando. No se notó eso, ¿sí? Cosa que me parece que es un punto que es muy positivo. Qué bueno. Bueno, yo te digo lo que me pareció a mí, ¿no? Por eso te pregunto tu percepción. Lo que yo percibo es que el texto, salvo alguna cosita por ahí, que incluso tú las corregiste, como por ejemplo aquí en Concepciones, ¿sí? En Concepciones aparecen dos reglas, la C con la E, que leemos como CH, y la T con la I y la O, que la leemos como CIO, en latín eclesiástico, ¿no? En la pronunciación italiana, digo, ¿sí? Pero el resto, siendo un texto largo, lograste mantener el dominio sobre el texto de tal manera que no te moleste, ¿sí? A veces les cuento esto también porque a veces suele pasar, y por eso es muy bueno animarse también a la práctica, ¿sí? Que, por ejemplo, el alumno se siente cómodo, vamos a suponer, en los 4 primeros renglones, y a partir del quinto lo empieza a sufrir. ¿Qué es eso? Eso es el cansancio de la lectura, ¿sí? Estoy leyendo en un idioma que no es el mío, mantengo como una tensión, porque genera como una tensión natural, y a partir, por ejemplo, del quinto renglón, se empieza a notar que el texto te está cansando, ¿sí? Eso suele pasar, ¿sí? Entonces, es muy positivo. Me parece que ayudó también que bajaste un poquito la velocidad de lectura, en comparación con uno lo leería en español, ¿sí? Para dominarlo el texto, ¿sí? Cristina, hay un tema. ¿Qué pasa con el tema de que tú dijiste que no entendiste nada? Eso, ¿qué pasa? Estar demostrando que el texto todavía
te concentró, te absorbió mucho de la concentración en la lectura correcta. ¿Sí? Es natural también. Pero uno de los objetivos de animarse justamente a leer, de que hagamos estas prácticas, es que ustedes vayan percibiendo también que, por ejemplo, las palabras que van apareciendo no te incomodan, no te exigen mayor concentración. Se ve que estuviste muy concentrada en la parte de la lectura, ¿sí? Entonces, hay que imaginarse lo siguiente, ¿no? Si fuera esto como una totalidad, ese pequeño gráfico que les comparto aquí, ¿sí? Vamos a suponer que tú tienes un 50 y un 50, ¿sí? El 50 primero es el texto, la lectura del texto, y el otro 50 es lo que el texto dice, ¿sí? Bueno, tú estuviste más concentrada en esta parte para que te saliera bien, y es correcto, ¿sí? Con la repetición, con la práctica, lo que se va logrando es que esta primera parte te deje de preocupar, ¿sí? Y puedas concentrarte más en esta otra parte, ¿sí? Eso es un ejercicio que también es muy bueno para el propio alumno ir percibiendo cómo se va sintiendo con un texto, ¿sí? De hecho, es verdad, digamos, es un texto bastante delicado en contenido, ¿sí? Pero también cuando nos liberamos de la preocupación de la lectura, ¿sí? Uno puede concentrarse, ¿sí? En otros aspectos, ¿sí? O en el vocabulario que va apareciendo de tal manera que nos pueda servir como pista, ¿sí? Entonces, básicamente este no es un texto tan simple, ¿sí? Pero bueno, está hablando concretamente y el tema sería ver qué elementos hay para ver el tema que se está tratando, que es de la existencia de Dios, ¿sí? Perdón, del conocimiento de Dios, ¿sí? ¿Bien? Muy Profe, ¿le puedo bien. hacer una pregunta? Sí, Cristina. Es que antes, como en el párrafo, bueno, los párrafos anteriores en lo que estoy viendo, hay una serie de números. De repente, su merced nos podría enseñar cómo se pronuncian, bueno, digo, cuando tengamos como, o sea, la manera adecuada de, pues, justamente Sí, sí, los decir cómo se números. dice este 14, este 12, Sí, sí, este sí. 4 en... Sí, 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 en- sí, lo podemos, sí, generalmente a veces uno los va diciendo, ¿sí? ¿Eh? Sí, aparece el 4, el 1, sí, sí, a medida que vayan apareciendo los podemos ir viendo, ¿sí? Ok, gracias. Bueno, fíjense, sugerencia, ¿sí? Si ustedes en forma particular, ya hicimos hoy 2 lecturas del texto, ¿sí? Entonces, fíjense si en forma particular pueden tomar este texto, repetirlo, quizás por ejemplo, podría ser repetir el audio, ¿sí? Y luego leerlo ustedes, ¿sí? Y así, distintas formas de practicar, o repetir el audio y leer el texto, o escuchar el texto e ir leyéndolo al mismo tiempo, ¿sí? Todo eso sirve también, esta práctica que estamos haciendo de la lectura, sirve también para acostumbrarse a los modos, ¿sí? Que tienen de presentarse los textos, ¿sí? Les comento esto por lo siguiente, por ejemplo, fíjense acá que dicen, responde dicendum, ¿sí? Esta forma, ya acercándonos a un poco a lo que es el método de traducción, ¿sí? Es una forma muy común en Santo Tomás para resolver las cuestiones que va tratando. Por ejemplo, en la Suma Teológica, ¿sí? Fíjense que no está tan lejano a lo que es el español, ¿sí? Respondio con acento en la O, en la primera O, dicendum. Respondo diciendo, ¿eh? ¿Sí? Entonces, eso permite ver la cercanía que tenemos nosotros, de la forma de expresar algo, similar a la que tenía Santo Tomás en el siglo XIII. Responde dicendum.
Yo te respondo diciendo eso. ¿Sí? Yo respondo diciendo, ¿sí? Que, quod, contingit aliquid esse per se notum dupliciter. Respondo diciendo que acontece, contingit, ¿vieron cuando uno habla de una contingencia? ¿Eh? Tiene que ver con este verbo que aparece aquí, contingit, ¿sí? ¿Eh? Entonces, lo que es interesante, ahora les voy a comentar algunos detalles, lo que es interesante es que uno con la lectura se va acostumbrando también a las formas de los textos, puede ir haciendo asociaciones conscientes o inconscientes de las palabras que van apareciendo, ¿sí? Tiene muchas utilidades. Entonces, como esto que les digo, dos elementos sencillos, responde dicendum y en la palabra, en el verbo contingit, por ejemplo, ¿sí? Contingit, ¿qué es contingit? Que acontece, que sucede, ¿sí? Alguna cosa, aliquid, ser, ese, ¿se acuerdan? Esto lo vimos, el verbo ese, el verbo ser o estar, evidente de dos modos, per se notum dupliciter, de dos modos. Y aquí viene a lo donde iba, acostumbrarse a las formas, las ventajas de ir conociendo los textos y cómo se expresan las cosas. Una cosa puede ser conocida de dos modos, dupliciter. De un modo, ¿sí? Y alio modo, y de otro modo, ¿ven? Uno modo et alio modo, de un modo y de otro modo. Entonces está manifestando aquí Santo Tomás cuáles son los dos modos por los cuales puede ser conocida una cosa, evidente una cosa, ¿sí? Entonces, bueno, son básicamente ventajas que se derivan, como les digo, de la lectura de los textos, ¿sí? Así que esa sería también un poco la idea para dedicarle un poquito de tiempo a esto, ¿sí? Yo les voy a compartir luego, ¿sí? El texto para que ustedes lo tengan, ¿sí? Y entonces lo puedan utilizar, ¿sí? Para la lectura y lo que pueda surgirles como interés, ¿sí? Muy bien, bueno, ahora sí vamos a pasar otra vez a nuestro tema al que veníamos desarrollando, ¿sí? Bueno, aquí está el cuadro general. Yo quisiera aprovechar para preguntarles, ¿sí? Porque estamos entrando en temas que son muy importantes, ¿sí? Fundamentales en el latín. Entonces querría preguntarles si respecto a lo que venimos trabajando hasta aquí, a la parte que venimos trabajando hasta aquí, ¿sí? Si ustedes querrían comentar algo, consultar algo que hayan visto, alguna duda. Acuérdense Bueno, la importancia de la revisión, ¿no? De lo que vamos viendo. Bueno, muy bien. Perfecto. Bueno, básicamente muy rápido. Vamos a continuar entonces con esta parte, ¿sí? De nuestro cuadro general, ¿sí? Todavía esto lo dejamos, lo vamos dejando en cuanto el detalle, lo vamos dejando de un lado, si bien también esto va apareciendo, esta parte aparece también o se puede ver reflejada en los textos que vamos trabajando, ¿sí? Eso también es interesante en relación, por ejemplo, con el texto que leímos recién, ¿sí? Profe, una preguntita. Es que Dime. hace algún tiempo me surge como, no sé si será una pregunta muy obvia, pero no he podido como aclararla. ¿Cuál es la diferencia entre conjugación y paradigma? Porque, pues bueno, uno ya con los pronombres, pues uno se hace la conjugación, ¿cierto? Pero entonces el paradigma, bueno, tienes la estructura, pero entonces Sí, no he podido como comprender en qué momento se articulan o se hacen como, sí, como aplicables. sí. Entonces, a ver si se me aclara un Sí. poquito, por El favor. tema, perfecto, buenísimo. Es un tema interesante, es interesante la pregunta para aclarar, ¿sí? ¿Eh?
A ver, esto que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Todo esto es un paradigma completo, ¿sí? En este caso, de un verbo que es regular, ¿sí? Hay que acordarse que en nuestro cuadrito podríamos nosotros tener verbos regulares y verbos irregulares, ¿sí? En este caso, ya estamos adentro del trabajo con un verbo regular, ¿sí? Esto que ustedes ven aquí, que está compuesto de, en este caso, de 5 elementos, ¿sí? Es lo que se llama paradigma, ¿sí? ¿Qué es el paradigma? El paradigma es, podríamos llamarlo como una estructura, ¿sí? Que me permite solamente cierto conocimiento del verbo en cuestión, ¿sí? Esta es la estructura que se te da. Ahora, si tuviéramos que hacer una ejemplificación o una gráfica de esto, ¿sí? Vamos a suponer que todo esto es el paradigma, ¿sí? El círculo grande. Ese círculo grande, a su vez, que es el paradigma, está compuesto, ¿sí? Por verbos que están conjugados. ¿Me explico, Cristina? ¿Sí? Sí, señor. Entonces, la estructura que tú tienes de conocimiento del verbo se llama paradigma. ¿Sí? El paradigma viene, la palabra paradigma viene del griego y significa que se trata de un modelo o ejemplar. Eso es la palabra griega paradigma. ¿Sí? Entonces, el paradigma es una estructura que te sirve como modelo para tener cierto conocimiento del verbo. ¿Sí? ¿De qué verbo? Del verbo conjugado. Acá entra lo que tú mencionaste. ¿Sí? Es decir, yo no tengo aquí la totalidad del verbo conjugado. ¿Sí? Ni siquiera está totalmente conjugado el paradigma. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, ¿sí? El paradigma tiene, ahora sí viendo el detalle, tiene una forma de presentación que supone algunas partes del verbo conjugado. ¿Sí? ¿Ok? Una cosita, si quisieran preguntar, sería mejor si por favor lo pueden hacer así nos mantenemos la concentración en la pantalla, ¿sí? Les agradecería ese pequeño detalle, ¿sí? Entonces, el paradigma en este caso que tenemos enfrente es un paradigma de un verbo perteneciente a la primera conjugación del latín, ¿sí? Y se trata a su vez de un paradigma de un verbo que se llama, perdón, de un verbo que es regular, ¿sí? ¿Por qué me doy cuenta que es un verbo regular? Por las características que observo en los componentes de ese paradigma, ¿sí? ¿Dónde está dada la regularidad? Fíjense que en todo el verbo, en el paradigma, voy a tener siempre una estructura que no cambia. ¿Ven? ¿Sí? Entonces, esta A con esta M es lo que me está indicando a mí, al no variar, que se trata de un verbo regular. ¿Sí? Si alguna de estas partes cambiara, radicalmente, digamos, yo ya dejaría de estar en presencia de un verbo regular para estar en presencia de un verbo que es irregular. ¿Sí? Esto, por ejemplo, sucede con el verbo cero estar, que lo recordamos, tiene también un paradigma que dice que es sum, es, ese y fui. ¿Sí? Aquí se puede ver con claridad la diferencia entre un verbo que es regular y un verbo que es irregular. ¿Sí? Sí, Gaby.
¿Gaby? Perdón, es que no, sí, perdón, maestro, es que quiero unirme por medio de la computadora, pero no sé si pudiera darme acceso o si es que no he podido conectarme. Uy, no, la verdad que no sabría decirte, pero Pongo 188. tienes que entrar normalmente, no hay problema. No hay problema. No, no habría ninguna dificultad, ¿eh? No tendría que darte acceso, ¿sí? Bueno, entonces, en este caso, tenemos nosotros un verbo regular, ¿sí? Recuerden ustedes, ¿sí? Recordemos que nosotros, ¿sí? En el diccionario no vamos a encontrar nunca el verbo en lo que es su parte, digamos, central, que es esto que está aquí en el medio, que es el modo infinitivo del verbo. ¿Se acuerdan de esto, no? ¿Sí? El amare, tratándose de un verbo de la primera conjugación, es su parte central. ¿Sí? ¿Eh? Lo que permite darnos cuenta de que es un verbo de la primera conjugación. Ahora, eso no está así en el diccionario. ¿Qué es lo que yo encuentro en el diccionario? Acordémonos esto que aparece aquí, que es amo. En este caso, referido al verbo amar. ¿Sí? Puede haber otros verbos en los cuales ustedes lo primero que van a encontrar va a ser esto que aparece aquí, que es para el caso de amare, de los verbos terminados de la primera conjugación con desinencia are, ¿sí? Lo que yo voy a encontrar entonces es esto. ¿Sí? ¿Y qué es esto? Ahora avanzamos un poquito más en el componente del paradigma. A ver, Cristina, por tu pregunta, ¿no? Esto ya es el verbo conjugado. ¿Sí? Sí, señor. ¿Eh? Entonces, en el paradigma está también el verbo conjugado. Ese es el punto. Ahora, la pregunta es, ¿está todo el verbo conjugado en el paradigma? No, porque si no, no sería un paradigma. ¿Sí? Hay solamente una parte del verbo que está del verbo conjugado que está en el paradigma. ¿Sí? Entonces, ¿qué encuentro yo en el paradigma? En este caso, del verbo amare. ¿Cuáles son los primeros elementos? Bueno, lo ordenamos un poquito esto y vamos a decir lo siguiente. Las dos primeras partes del paradigma, en este caso, repito, del verbo amar, nos están dando las dos primeras personas, ¿sí?, del verbo conjugado en el tiempo presente. ¿Sí? ¿Me explico? Es decir, en español, ¿cómo es? Yo amo, tú amas. ¿Sí? Es lo que encontramos en el paradigma. Yo amo, tú amas. ¿Sí? ¿Qué pasa con las restantes personas del verbo conjugado? No están en el paradigma. ¿Sí? Es decir, el verbo conjugado, lo único que hay del verbo conjugado en el paradigma son las dos primeras personas del tiempo presente. ¿Sí? Una aclaración más. Cuando hablamos del tiempo presente, hablamos del presente del modo indicativo. ¿Sí? ¿Qué es el presente del modo indicativo? Yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, vosotros amáis, ellos aman. Son todas las acciones que realizamos ahora, que estamos realizando en tiempo presente. ¿Sí? El resto del verbo conjugado, a ver si, atención con este punto, el resto del verbo conjugado, tratándose de un verbo regular, yo lo puedo construir con cierta facilidad. ¿Sí? Tratándose de un verbo regular. ¿Sí? ¿Por qué? Los voy a poner acá arriba a un costado, así ya queda esto. ¿Sí? ¿Cuál es el tiempo presente del verbo amar en latín? Es así, nos queda así. Amo, amas, amat, amamus, amatis, amant. ¿Sí? Este es el tiempo presente
del modo indicativo. ¿Sí? Cristina, ahora creo que queda más clara tu pregunta, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, señor. Sí, ¿Sí? gracias. Tú Sí. tienes el paradigma completo. ¿Qué tiene el paradigma del verbo conjugado? Solamente las dos primeras personas del singular. Esto que está aquí es el singular y esto que está aquí es el plural. ¿Sí? Y tenemos 3 personas en el singular y tenemos 3 personas en el plural. ¿Sí? ¿Eh? Sí, señor. Y amar es el infinitivo. Amare, efectivamente, es el modo infinitivo, que es uno de los modos del verbo. ¿Sí? Atención con eso, con esto que es el modo, ¿no? ¿Sí? Ujú. Esto se llama, entra dentro de lo que se llama la tipología verbal. Un nombre bastante complejo, entre tipología del verbo, ¿sí? El modo infinitivo. Esto que está aquí, amo, amas, está aquí en el paradigma, esta parte, perdón, en la conjugación del verbo, hace a lo que es el presente del modo indicativo. ¿Sí? O sea, fíjense que nosotros en el paradigma tenemos dos modos, el modo indicativo y el modo imperativo, el modo infinitivo. ¿Sí? ¿Ok? Modo indicativo y modo infinitivo. ¿Sí? Yo les comentaba que cuando se trata de un verbo regular, es más fácil armar los tiempos que siguen. Perdón, la conjugación del verbo completo, porque fíjense, ¿sí? En amo, amas, amat, amamus, amatis, amant, fíjense que la raíz aquí no cambia nunca. ¿Ven? La raíz se mantiene en todo el paradigma, en toda la conjugación del verbo. ¿Qué es esto que ustedes ven en el paradigma? Este no cambio aquí es lo que me está demostrando que se trata de un verbo regular. ¿Sí? Bueno, la traducción del presente es fácil. Yo amo, tú amas, él ama, o ella ama, nosotros amamos, vosotros amáis y ellos aman. ¿Sí? Amo, amas, amat, amamus, amatis, amant. ¿Sí? ¿Ok? Profe, y Sí, entonces Amavi y Amatum, que representan otros tiempos diferentes de exactamente, ese verbo. exactamente, tal cual, tal cual. Eh, sí, en realidad, sí, a ver, representan otros tiempos, podría decirse, ¿sí? Hay que ver el detalle todavía, ¿sí? Pero efectivamente, lo que sí podrías concluir es que no tiene nada que ver con el tiempo presente, ¿sí? ¿Qué tienes aquí? Las dos primeras partes del tiempo presente hasta ahora, y tienes aquí el infinitivo, el modo infinitivo. Y tienes también otras dos partes en este paradigma que van a representar otros tiempos de la conjugación del verbo, ¿sí? Pero también es verbo conjugado, ¿sí? Bueno, en relación con el tema de la traducción, hay un pequeño comentario que les quiero hacer aquí, que pienso que puede ser de utilidad también. Que esto no está explicado así en los manuales, ¿no? Por eso creo que está bueno desglosarlo así. ¿eh? Si ustedes observan la conjugación del verbo en el tiempo presente, ¿sí? Hay lo que uno observa aquí, ¿sí? Uno podría decir, ¿qué es lo que más frecuentemente uno encuentra en los textos? Cuando uno traduce, cuando uno tiene que acceder a un texto. Lo que más suele aparecer cuando se trata de relatos, por ejemplo, de textos, ¿sí? Es la tercera persona del singular, ¿sí? ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Porque el verbo termina con una T allí, ¿sí? Cuando yo observo una sola T, significa que mi verbo está en una tercera persona del singular,
¿sí? Esto, insisto, cuando uno encuentra una sola T, ¿sí? ¿Se acuerdan que recién en el texto de Santo Tomás decía contingit? Que yo les comentaba. Bueno, ¿dónde está la importancia de eso, prácticamente hablando? O sea, ¿cómo se aplica la teoría a la práctica? Que si yo tengo un verbo que está en tercera persona del singular, eso significa que en mi oración yo voy a tener un sujeto que está en singular también, ¿sí? ¿Cómo sería pensarlo prácticamente esto en una oración en español? Por ejemplo, el niño, ¿sí?, ama a su madre, ¿sí? ¿Ven? Entonces, en la traducción, este ama que aparece aquí, ¿sí?, está esto en la oración en español en una tercera persona del singular, ¿sí? Entonces, si el verbo está en singular, en latín va a terminar con una T, y eso significa que mi sujeto va a ser un sujeto único. ¿Me entienden? ¿Me explico? El niño en este caso, ¿sí? ¿Me explico? Profe, ¿podría subir esa frase un poquito? Es que no se ve, está muy abajo y no la veo. Perdón. Gracias. Muy bien, la voy a poner aquí en el medio, ¿sí? Pasa que como están estas piedras en el Sí. camino, No, el pero ahí se ve niño mejor. a su madre, ¿sí? ¿Eh? ¿Eh? Bueno, más o menos. El niño ama a su madre. Este ama que aparece aquí está en tercera persona del singular. Como el verbo está en singular, esto va a significar que el sujeto tiene que ser un sujeto único. Yo no puedo decir los niños ama. ¿Me explico? El niño ama o los niños aman, en todo caso en plural, pero no. O sea, el verbo en singular aquí me remite a un sujeto en singular. También sucede lo mismo en latín, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ven, cuando nosotros en los textos, en la mayoría de los textos vemos que aparece una T aquí, eso nos está indicando que el sujeto de nuestra oración tiene que ser un sujeto único, ¿sí? Si aparece una NT, esto también hay que prestar atención, si aparece una NT, esto significa que está en tercera persona del plural, ¿sí? Y si el verbo está en plural, quiere decir el sujeto va a tener que estar también en plural. En este caso sería, por ejemplo, los niños aman, ¿sí? ¿Cómo sería esto? En latín esto sería aman, ¿ven? ¿Sí? Y el de acá abajo, este que aparece aquí, sería amat, ¿sí? Terminado con una T, ¿sí? Esto es lo que más suele aparecer en los textos. Palabras que terminan con T o con NT cuando uno está comentando una cosa, ¿sí? ¿Eh? ¿Eh? Bueno, acuérdense que por los dos yo voy borrando esto, pero queda todo grabado, ¿sí? Así que ustedes por ahí lo pueden luego revisar, ¿sí? Ahora, perdón, borré más de lo que quería. A ver un segundito. Amo, amas, amat, amamos, amatis, amant. Amo, primera persona del singular. Amat, tercera persona del singular. Amant, tercera persona del plural. ¿Sí? Cuando Cristo le pregunta a Pedro si lo ama, se entabla un diálogo allí. Entonces, Cristo utiliza con Pedro una segunda persona del singular cuando le pregunta si Pedro lo ama. ¿Sí?
Pedro, ¿me amas? ¿Tú me amas? Pedro, ¿tú me amas? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, cuando hay diálogos, ustedes pueden encontrar, por ejemplo, esto, una segunda persona del singular. ¿Sí? O nosotros amamos, primera persona del plural. ¿Sí? ¿Sí? Una primera conclusión importante entonces es recordar que vamos a tener, al igual que en español, en el análisis del verbo, 3 personas en el singular y 3 personas en el plural. ¿Sí? ¿Cómo se analiza esto para la traducción? Hay unas siglas que si ustedes pueden anótenlas, ¿sí? Que son las siguientes: persona, número, tiempo, modo y voz. ¿Sí? Esto, les cuento, es muy útil para el trabajo ordenado, por eso, como dice si se trabaja bien, el Papa Juan XXIII decía que el latino permite el orden de la inteligencia. ¿Por qué permite el orden de la inteligencia si se trabaja bien? Porque yo, cuando explico esto, cuando analizo el verbo, el análisis correcto del verbo, ¿cómo es? Primero, persona, ¿sí? La P. Vamos a suponer que es amo, ¿sí? Amo, primera persona, ¿sí? ¿Ok? El número del singular, ¿sí? Tiempo, presente. Modo, indicativo. Y la voz, en este caso, la voz activa, ¿sí? Yo estoy actuando, yo digo yo amo, yo actúo, ¿sí? Entonces, no se trata, uno no puede decir, bueno, es un verbo que está en el presente del modo indicativo. Digo solamente estos 2 puntos, ¿me explico? No. Para un trabajo completo hay que decir, no, estás ante una primera persona del singular. Persona, número, tiempo, modo y voz. Persona, número, tiempo, modo y voz. ¿Sí? Entonces, así se responde en forma ordenada. ¿Sí? Y esto va a impactar luego en la forma en que yo traduzca, para traducir bien. Porque si yo tengo bien definida la persona, por ejemplo que fuera una tercera persona del singular, ¿sí? Yo voy a decir, bueno, esto es fácil. Entonces, si el verbo está en tercera persona del singular, mi sujeto tiene que ser un sujeto único, porque el verbo está en singular. ¿Sí? Entonces no es válida la respuesta vaga de decir, bueno, está en el tiempo presente. Sí, está bien, puede ser el tiempo presente, pero ¿en qué persona? ¿En qué número? ¿En qué modo? ¿Sí? Porque puede ser presente el modo subjuntivo, ¿sí? Y no solamente el modo indicativo, ¿sí? En este caso es yo amo, presente el modo indicativo, ¿sí? Lo que tenemos nosotros en el paradigma entonces son las 2 primeras personas, ¿sí? Perdón, del modo indicativo, ¿sí? ¿Eh? ¿Eh? Bueno, muy bien. No sé si alguien querría preguntar algo hasta aquí. ¿Cómo vamos? Estamos avanzando en lo que es la conjugación, ¿no? En todo el lado de la conjugación, ¿sí? Les digo, esto impacta luego, atención, ¿se acuerdan que teníamos nosotros 2 caminos? El camino de las declinaciones y el camino de las conjugaciones. La correcta delimitación, precisión de este camino de la conjugación impacta luego en el otro también, ¿sí? O sea que no están separados estos 2 puntos, ¿sí? Si yo no preciso bien esto, no tengo bien en claro el tema del verbo, no voy a poder conocer bien tampoco luego todo lo que venga con las declinaciones, ¿sí? Ahí. Bueno, yo les propongo una cosita. Así lo dejamos como puntapié, como punto de partida para la próxima clase. Voy a borrar un poco todo esto.
Yo les pongo una palabrita aquí. Amaban. Perdón. ¿Sí? Amaban. ¿Qué es amaban? Amaban ya es la primera persona del singular del tiempo pretérito imperfecto, el pasado, ¿sí? Se le llama pretérito imperfecto o pasado, ¿sí? Perdón, ¿de singular dijiste? Primera persona del singular, sí. Amaban, ¿sí? Traducido esto es yo amaba, ¿sí? Que en latín se escribe amaban, así con una M al final, ¿sí? Bueno, vamos a seguir conociendo la conjugación del verbo amar, en este caso, siempre por ahí haciendo algún paralelo, recordando lo que ya vimos, pero fíjense que amaban ya no está en el paradigma, ¿ven? No está en forma completa, como amaban. Sí está en cuanto la raíz de este verbo conjugado está en el paradigma acá, ¿ven? ¿Me explico? Esto prueba que es un verbo regular nuevamente, ¿sí? Repito, amaban como palabra completa ya no está en el paradigma y nunca puede estarlo, porque ningún paradigma lo incluye, de ninguna de las conjugaciones, ¿sí? De las 5 que hay, ninguna, ¿sí? Sí puede decirse que está en forma relativa en cuanto la raíz de la palabra, del verbo, está en el paradigma. ¿Ven? Am no cambia nunca aquí, está siempre, ¿sí? ¿Ok? Entonces, para la próxima clase, yo lo dejamos bien anotado, vamos a continuar conociendo la conjugación del verbo amar a partir de lo que nosotros tenemos en el paradigma, ¿sí? Y así vamos a ir avanzando en los tiempos más, podríamos decir, más importantes del verbo, ¿sí? Ok. Bueno, no sé si alguien querría comentar algo, alguna duda, o más o menos me logré explicar, ¿sí? Bueno. Sí, profe, muchas gracias. Buenísimo. Bueno, acuérdense, ¿no? Siempre la clase queda grabada, ¿sí? Para que ustedes puedan revisar cualquier cosita. Es muy importante la repetición, ¿eh? Porque vamos agregando cosas, ¿sí? Entonces, no sé, bueno, cada uno con sus tiempos, ¿no? Pero si por ahí incluso, por ahí no pueden estar, o sea, lo ideal es si pueden, por ejemplo, si quisieran revisar el video, si se pueden concentrar mirándolo, pero también si se puede escuchar, también eso es bueno. Aunque uno esté haciendo otras cosas, eso también ayuda para mantener el vocabulario que empezamos a manejar nosotros en un curso ya de especialización. ¿Sí? Bien. ¿Ok? Yo el sábado próximo no me voy a sumar casi seguro porque voy a estar en Madrid.